tal? Muy buenas noches. Comenzamos Sin Fronteras, como todos los domingos, aquí en la pantalla de TV Ciudad, junto a Maite Sarasola. ¿Cómo le va, Sarasola? Alejandro Gabal, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, aquí estamos una vez más para abordar temas que tienen que ver con el mundo, pero también con nuestras realidades, como en el caso de hoy, que está relacionado con los derechos humanos por un lado y con el Plan Cóndor por otro, porque en noviembre de 1975, hace 47 años exactamente, fue implementada oficialmente una campaña de represión política y terrorismo de Estado, respaldada por Estados Unidos, que incluía operaciones de inteligencia y asesinatos de opositores a las dictaduras del Cono Sur. Y justamente esta coordinación, conocida como el Plan Cóndor, implicó seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países, violación y desaparición o asesinatos de personas en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y también esporádicamente Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Me faltó Bolivia también. Sobre este tema hablamos hoy en Sin Fronteras. ...805 personas integran la base de datos de víctimas del Plan Cóndor de nuestro país tras la minuciosa investigación de Francesca Lessa. Estos datos revelan que, a diferencia de lo que muchas veces se relata, solo el 36% de las personas que están incluidas en esta nómina pertenecían a organizaciones armadas y además Uruguay fue el segundo país con más hechos represivos. Justamente esa Francesca Lessa, doctora en Relaciones Internacionales y también profesora de Estudios Latinoamericanos y Desarrollo de la Universidad de Oxford, a quien recibimos esta noche. Gracias por estar, Francesca. ¿Cómo estás? Un gusto conversar contigo nuevamente. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, bueno, Francesca, recientemente se publicó en español tu libro Los juicios del Cóndor, la coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur, un libro que implicó más de 10 años de investigación, 3.000 documentos, más de 100 entrevistas. ¿Por qué en este noviembre es importante ver la verdadera magnitud que tuvo el Plan Cóndor? Sí, como justamente ustedes recordaban hace un ratito, en estos días se cumplen los 47 años del aniversario de la fundación de Plan Cóndor, en esa reunión en Santiago de Chile, donde participaron representantes de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Y justamente en este aniversario es importante recordar, por un lado, cómo muchas de las víctimas de esa coordinación represiva y en particular sus familiares también siguen esperando justicia por esos graves delitos de lesa humanidad que se cometieron y están esperando justicia hace muchísimos años. Y entonces la investigación y la aclaración de estos delitos sigue siendo una cuenta pendiente en Uruguay, pero también en los otros países de la región que participaron en el Plan Cóndor. Y además, otra razón adicional es que no solamente estamos recordando hechos del pasado de la fundación de esta coordinación represiva, y de la falta de justicia en el pasado y en el presente, porque obviamente esta denegación de justicia se sigue cometiendo hoy en día, pero también es importante recordar que en estos últimos tiempos, por el retorno de tendencias autoritarias y varios gobiernos autocráticos en varios lados del mundo, las prácticas de coordinación represiva y de persecución de las personas exiliadas siguen aconteciendo y muchos de los países que cometen delitos parecidos a lo de Plan Cóndor incluyen hoy en día países como China, como Rusia, como Ruanda. Entonces también estamos hablando de prácticas de que se siguen cometiendo a la fecha. Francesca, vayamos directamente a tu trabajo concretamente. ¿Cómo fue el proceso de investigación? ¿Cómo fue acceder a esas entrevistas? ¿Cómo fue la coordinación? ¿Se pudo acceder a muchos documentos? ¿Quedan muchos pendientes? ¿Cómo fue todo este trabajo?
Fue un trabajo muy extenso y de mucho tiempo porque empecé con este proyecto a finales del año 2012, entonces casi 10 años de trabajo. Uno de los obstáculos principales que resaltaría es que el acceso a los archivos y a la documentación que está contenida ha sido una de las dificultades principales para mí, en el sentido que en muchos países, entre ellos Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile, varios de los archivos estatales todavía no han sido abiertos y los archivos que se encuentran abiertos, como por ejemplo los conocidos archivos del terror en Asunción, en Paraguay, aún existen obstáculos para tener acceso completo a esos materiales y hay que viajar literalmente a Asunción para poder consultar esos archivos. Entonces, esa es una de las dificultades principales que resaltaría porque en mi caso personal como investigadora de temas vinculados a los derechos humanos, fue muy difícil poder contar con esa documentación y muchas veces en esas dificultades yo pensaba en las víctimas y sus familiares que necesitan tener acceso a esos documentos para tramitar la reparación que les corresponde, para poder hacer denuncias de los delitos que sufrieron. Entonces me parece que además de esos obstáculos, es una cuenta pendiente de parte de todos de los países de la región que integraron el Plan Cóndor, de dar acceso a esos documentos, de democratizar el acceso a la información para tener políticas públicas de verdad y justicia y memoria que realmente permitan conocer la verdad sobre lo acontecido y que los familiares y las víctimas puedan tener justicia y que la sociedad también, la sociedad entera, pueda tener acceso a la información sobre esos gravísimos delitos que se cometieron. Francesca, el Plan Cóndor tuvo realmente una magnitud transnacional impactante, ¿no? Que implicó un nivel de organización y comunicación entre países que fue impresionante y que logró cosas terribles. ¿Cómo fue que lograron hacer esto? Por ejemplo, tú hablas de un sistema de comunicación que fue apoyado por Estados Unidos. ¿Nos puedes explicar un poco cómo era que funcionaba? Sí, la práctica de intercambio de información tiene un origen bien distante en el tiempo, en el sentido de que ya a comienzo del siglo XX, las fuerzas de policías de América del Sur empezaron a intercambiar información sobre las personas que ellos consideraban delincuentes, entre comillas, y con el paso del tiempo estas prácticas se fueron manteniendo y profundizando cada vez más. Y para los años 70, ya hablando más específicamente de la coordinación represiva, vemos cómo estas prácticas se consolidan a tal punto que a finales del año 75, después de la reunión fundacional de Plan Cóndor, vemos cómo se desarrolla un sistema que se conoce justamente como Sistema Cóndor, que era un sistema de coordinación institucionalizado y muy sofisticado. Existían herramientas y mecanismos como el llamado Sistema Condortel, que permitía a los países que integraban el Plan Cóndor intercambiar de forma muy rápida y de forma segura, con información criptada y encifrada, la información respecto, por un lado, a las víctimas, a los blancos que se buscaban en los diferentes países y su pertenencia a diferentes grupos políticos, a grupos sindicales y también en algunos casos a los grupos guerrilleros. Por el otro lado, también Condortel permitía coordinar los operativos y llevar que se llevaban adelante e intercambiar la información entre los diferentes países. Este sistema Condortel fue evolucionando en los años del 75 al 77
con Argentina y Brasil en particular, que iban proporcionando a los países de la región la tecnología más sofisticada que existía en ese momento. Entonces, en ese lapso de tiempo también vemos cómo se va mejorando la forma de comunicar a través de Condortel, que también, como vos decías, se apoyaba en un nodo de telecomunicación en Panamá con el apoyo tecnológico de Estados Unidos. Y en estos últimos años, gracias a la desclasificación de documentación, el trabajo de algunos periodistas, como por ejemplo Roger Rodríguez de Uruguay, pudimos tener acceso a algunos de esos cables del sistema Condortel, y ahí hay ejemplos muy claros de cómo se intercambiaba esa información, y también se pudo determinar finalmente, después de muchos años, que por ejemplo Cóndor 1 era Argentina, Cóndor 2 Bolivia, Cóndor 3 Chile, Cóndor 4 Paraguay y Cóndor 5 Uruguay. Francesca, mencionabas el rol de Argentina y de Brasil en acercar tecnología. Cada país cumplió un rol en este Plan Cóndor. ¿Qué mencionarías o qué destacarías del rol de Uruguay particularmente? Uruguay ha sido uno de los países claves de Plan Cóndor. Podemos recordar que justamente en la reunión fundacional en Santiago del año 75 fue justamente el representante uruguayo en esa reunión, José Fons del CID, quien propuso que este sistema de coordinación se llamara Cóndor, en homenaje al ave andino, que es uno de los símbolos de Chile, que había sido el país anfitrión de esa reunión. Pero más allá de eso, aún antes de esa reunión fundacional, tenemos prácticas vinculadas a la coordinación represiva que acontecen en Argentina ya a partir del año 74, es decir, casi un año y medio antes de la reunión fundacional, donde los agentes policiales de Uruguay tienen un papel fundamental. En febrero del año 74 se realiza en Buenos Aires una reunión de los jefes policiales de la región, y ahí participa el comisario Víctor Castiglioni, y es uno de los principales representantes ahí en esa reunión, donde se empieza a diseñar esa coordinación represiva. Y además, al poco tiempo de esa reunión, sabemos que el comisario Hugo Campos Hermida se instala de forma permanente en Uruguay, colaborando en lo que se conocía como Coordinación Federal, una de las oficinas centrales de la Policía Federal Argentina, en el monitoreo y en los operativos que se realizan ya en el año 74 contra los exiliados y exiliadas que vivían en Buenos Aires. Además, sabemos que la permanencia de agentes uruguayos en el terreno en Buenos Aires continúa en todo este tiempo, y en una segunda institución, como le decía antes, existía Condortel como el sistema de comunicación, pero existía también otra institución que era el Condoreje, que era la oficina operativa de Plan Cóndor, justamente en Buenos Aires, donde habían vivido en el exilio miles de personas de los países de la región. Y en esa oficina Condoreje sabemos que habían agentes estables de Argentina, Chile y Uruguay participando en los operativos justamente en Buenos Aires, donde un número tan alto de exiliados uruguayos vivía. Además, como último elemento que podemos señalar, hace unos 3 años atrás pudimos descubrir, a través de la última ronda de desclasificación de documentos del gobierno de Estados Unidos, que existía una fase, podemos decir, aún más secreta de Plan Cóndor, que se conoce como Unidad Teseo, que era una unidad operativa de agente especializado y entrenado particularmente para realizar atentados en contra de exiliados
que ya vivían afuera de América del Sur, en particular en Francia. Y estos grupos de la unidad Teseos, por lo que pudimos ver de los documentos que se desclasificaron, fueron integrados por agentes de Argentina, Chile y Uruguay. Entonces podemos concluir que Uruguay fue uno de los 3 países principales de Plan Cóndor y que participó desde los primeros comienzos de esta coordinación represiva. Francesca, se ha argumentado muchas veces por parte de quienes aplicaron el terrorismo de Estado que todas estas personas pertenecían a grupos guerrilleros, pero de hecho en el caso de Uruguay hay un 36% nada más de las personas que están muertas o desaparecidas que pertenecían a ese tipo de grupos. ¿Es tan así como dicen los relatos? ¿Cuál es un poco la relación que existía entre las víctimas del Cóndor y quienes estaban directamente vinculadas a grupos guerrilleros? Más allá de que por supuesto nadie merecía este trato, pero ¿cuál es esa relación que sirvió y sigue hasta el día de hoy en el relato que se hace, lamentablemente por estos tiempos, de una pertenencia a grupos armados para justificar justamente esta acción? Sí, ese relato de justificar la coordinación represiva entre la dictadura de América del Sur como respuesta a la coordinación que existía entre los grupos armados es un relato que se utilizó por parte tanto de los documentos de los archivos de Estados Unidos y también de los archivos de los países de la región que integraron Plan Cóndor. En realidad, lo que yo pude ver en el marco de mi investigación y como vos señalabas, en la base de datos pudimos recopilar los datos de 805 víctimas de la coordinación represiva y haciendo un rastreo muy minucioso de las afiliaciones de todas estas víctimas, pudimos confirmar que en realidad el 40% de las víctimas eran militantes políticos o sociales, como por ejemplo integrantes de los partidos comunistas de Chile, el Partido Socialista de Chile, el Partido por la Victoria del Pueblo de Uruguay, y también muchos integrantes de grupos sindicales y también muchos integrantes de organizaciones que eran, digamos, que eran refugiados oficialmente reconocidos por el ACNUR. Entonces, estos números nos muestran claramente que la mayoría de las víctimas no eran militantes de grupos armados y que los militantes de los grupos armados representaban un 36%. De ese 36%, en realidad solamente el 14% eran militantes de la Junta de Coordinación Revolucionaria, que fue una junta de coordinación entre 4 grupos armados que podemos recordar que fueron el MIR de Chile, el ELN de Bolivia, el ERP de Argentina y los Tupamaros de Uruguay. Esta JCR empezó a formarse en el año 72 y fue justamente digamos, podemos decir, en respuesta de esta coordinación de la JCR que las dictaduras empezaron a desarrollar este relato de que como los militantes armados estaban coordinando sus acciones, los militares tenían que hacer lo mismo para hacer frente a esta amenaza. Pero por un lado, sabemos que la JCR no llegó a realizar ningún operativo en el terreno, entonces no tenía capacidad de operar en los territorios. Y por otro lado, como decía hace poco, solamente el 14% de las víctimas eran efectivamente integrantes de la JCR. Obviamente, como también vos decías, ya una víctima, ninguna víctima merecería este tipo de trato, pero lo que la información nos demuestra es que en realidad las dictaduras utilizaron el pretexto de la coordinación entre los grupos armados en el marco de la JCR para poder coordinar estas prácticas de una forma más sofisticada y más ambiciosa para en realidad no solamente desmantelar los grupos armados,
sino que utilizar esos mecanismos de coordinación represiva para silenciar todos los exiliados políticos, los que pertenecían a los grupos armados, pero también los que pertenecían a los grupos políticos y a los movimientos sociales y sindicales. Entonces, ese relato funciona más como un pretexto para justificar esta coordinación que cuando se desató llegó a atacar a cualquier opositor en el exilio que fuese parte de grupos armados o grupos pacíficos. Francesca, cuando hablamos de víctimas, dentro de las víctimas del Plan Cóndor también hubo niños y niñas, y de hecho tú comenzás tu libro hablando del caso de Anatole y de Victoria Julién, quienes después de un larguísimo y brutal y terrible periplo fueron abandonados en Chile. ¿Por qué puntualmente el caso de estos hermanos es emblemático en lo que refiere al Plan Cóndor? El caso de Anatole y Victoria Julién es emblemático del Plan Cóndor porque es uno de los casos que nos muestra geográficamente los alcances del terror transnacional. Podemos recordar que los dos hermanitos fueron secuestrados en septiembre de 1976 en Buenos Aires en el marco de un operativo conjunto realizado por militares y policías argentinos y uruguayos. Y después de pasar un tiempo en Automotores Orletti, este centro clandestino de detención en Buenos Aires que está tan vinculado con el Plan Cóndor, los dos hermanos, junto con María Claudia García, una joven argentina embarazada de 19 años, fueron trasladados a Montevideo y permanecieron detenidos en otro centro clandestino de detención en el edificio del CID, donde ahora funciona la Institución Nacional de Derechos Humanos. Después de permanecer alrededor de 2 meses en este segundo centro clandestino, los dos hermanos son llevados a Chile, que fue, podemos decir, como la tercera etapa del periplo que les tocó vivir a Anatole y Victoria. Y ahí, en diciembre de 1976, los dos hermanos fueron abandonados en la Plaza O'Higgins de la ciudad portuaria de Valparaíso. Entonces, ese periplo nos muestra cómo las estructuras y los andamiajes de la coordinación represiva permitían a los agentes de inteligencia militar y de policía cruzar las fronteras de 3 países y de llevarse estos niños sin sus padres, niños que habían sido secuestrados, por 3 países, mantenerlos detenidos en diferentes centros clandestinos y finalmente abandonarlos en una plaza a su destino. Entonces, por un lado, este caso realmente nos ilustra la geografía del terror que el Plan Cóndor implicó en su momento en los años 70. Pero también la historia de Victoria y Anatole Julién nos demuestra los esfuerzos más allá de las fronteras que se realizaron también para lograr verdad y justicia. Y los dos hermanos presentaron denuncias tanto en Argentina como en Uruguay y también frente a la Comisión Interamericana y después a la Corte Interamericana para poder lograr justicia por lo acontecido con sus padres y también por las violaciones de derechos humanos que ellos mismos sufrieron. Queda claro, Francesca Leza, muchísimas gracias por este aporte. Francesca es doctora en Relaciones Internacionales y profesora de Estudios Latinoamericanos y Desarrollo de la Universidad de Oxford y es además la autora de este libro, Los Juicios del Cóndor, la coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur. Francesca, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien, queda hecha la invitación para que lean el libro. Quienes quieran saber más, es clarísimo y además sumamente interesante. Y nosotros nos vamos a seguir metiendo en tema en el segundo bloque, como siempre, de la mano de Álvaro Padrón. Ya venimos.
Bien, en este segundo bloque de Sin Fronteras vamos a ampliar la mirada de la mano del analista internacional Álvaro Padrón. Buenas noches y gracias, Álvaro, como siempre. ¿Qué tal, Maite Jano? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, bueno, hablábamos con Francesca en el primer bloque de la magnitud de lo que fue el Plan Cóndor, ¿no? Este plan transnacional tan brutal, pero claramente tiene que haber tenido un margen más allá de lo militar, ¿no? Y de hecho, cuando hablamos de dictaduras en la región, hablamos de dictaduras cívico-militares. ¿Cuáles fueron los otros roles que hubo en este tipo de procesos? Sí, no, en absoluto fue solo un experimento militar, ¿no? Allí hubo componentes civiles, de sectores y líderes políticos, también religiosos y sin duda de empresarios. El poder económico muy especialmente metido detrás de esto. Recién ustedes de alguna manera ponían el eje central, este gran paraguas, que en esa época era la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Y la idea de enfrentar el terrorismo, la guerrilla, el comunismo, porque a escala planetaria era la lógica de la Guerra Fría, el contexto era la Guerra Fría, y con lo que decía Francesca, ¿no? Y el libro es maravilloso, la explicación de lo que hoy sabemos del Plan Cóndor y de que efectivamente había una articulación, una coordinación, y particularmente el papel de Estados Unidos. Pero eso que es lo que más conocemos, aún necesario de seguir profundizando y ni que hablar de que finalmente aparezca la verdad, pero junto con todo eso aparece la dimensión económica, que en general es muy poco vista. Y yo digo que tiene por lo menos dos dimensiones esa dimensión económica. Intereses puntuales de empresas o sectores, intereses de todo tipo, ¿no? Para sacar ventajas, y luego un experimento de carácter más general, que fue básicamente la idea de instalar las primeras bases del modelo neoliberal. Estas son dos, digamos, ramas de ese papel del mundo de los negocios, de los empresarios, del poder económico, siendo parte de ese proceso, que, repito, en general lo vemos poco. El primero de esas dimensiones, esa más puntual, que está muy poco estudiada, muy poco denunciada y mucho menos juzgada. Ahí recomiendo un libro, El negocio del terrorismo de Estado, los cómplices económicos de la dictadura uruguaya. Lo coordinó un argentino, Juan Pablo Baulowski. Son varios actores uruguayos, entre ellos Francesca. Porque hay poco material sobre ese tema en Uruguay, casi nada. Este libro es muy bueno, no logra ir a casos muy específicos, pero muestra la dinámica con la que se daba esto. Cuando se presentó en Uruguay, creo que fue en 2017, 2018, Juan Pablo trabajó bastante con los medios y habló pudimos de alguna manera tratar de hacer replicar el libro. Casi no salió en ningún lado desde el punto de vista de los medios, pero pudimos entender, por ejemplo, que había inmediatamente, con esta lógica puntual, aprovechamiento de sectores empresariales de todo tipo, algunas empresas más grandes, otras más chicas, cuestiones tan, digamos, insólitas como que se quedaban con las empresas de empresarios que eran detenidos. Por supuesto, se favorecían sus negocios a través de acuerdos, pero aparece un asunto que conecta con lo que decía recién Francesca en términos de la utilidad para los empresarios, que era la represión a los sindicatos. Y si uno lo piensa, tiene mucho sentido. Había un interés particular de los empresarios de meter en la bolsa de ese combate militar a los sindicatos, que por supuesto no tenían... De hecho, denunciaban personas justamente para sacarlas del medio, Exactamente, que les y dejaran de molestar. no hay absolutamente ningún sindicalista denunciado de tener nada que ver en esos porcentajes que ustedes daban con las guerrillas armadas, ni nada por el estilo. Pero empezaron a entrar muchísimos con la lógica de denuncias de empresarios que lo que hacían era lograr hacer desaparecer sindicatos. Y miren, el resultado concreto es que en la dictadura, y esto también está muy estudiado, pero muy poco conocido, se perdió el 50% del poder adquisitivo. O sea, la distribución del ingreso en Uruguay hizo que la masa salarial bajara a la mitad. ¿En favor de qué? Del capital. O sea, una de las distribuciones más regresivas de la historia del país, solo posible con la limitación de libertades en dictadura y particularmente con destruir al movimiento sindical a través de la represión a los sindicalistas. Entonces, de vuelta íbamos viendo con claridad el papel y el interés de los empresarios. Hay una anécdota que contó Juan Pablo que a mí me resultó impresionante, vinculada a Videla, ¿no? Porque eso acá no pasó. A Videla, en la tercera vez que lo terminan haciendo el juicio y, bueno, como termina finalmente muriendo en la cárcel, en un reportaje él dice,
que los empresarios en una reunión le dijeron, ustedes se quedaron cortos, tendrían que haber matado a 10.000 más. Y él termina esa frase, esa anécdota diciendo que le habían dicho a los militares, hagan lo que tengan que hacer. Y él dice, y después se lavaron las manos. O sea, la idea de un reproche, como diciendo, ellos se beneficiaron, actuaron, fueron cómplices, pero después los únicos que pagamos los platos rotos fuimos nosotros. Hubo empresas que se enriquecieron enormemente durante las dictaduras de la región. Sí, y también quiero hacer un paralelismo, porque cuando se habla de la Alemania nazi se señala cuáles fueron las empresas que en su momento colaboraron con el régimen, algunas muy conocidas que hasta el día de hoy siguen existiendo. Pero en el caso de las dictaduras de Latinoamérica hay dos casos que también vinculados paradójicamente con Alemania emblemáticos. El de la Mercedes-Benz en Argentina. Exacto. Y el de la Volkswagen en Brasil, que denunciaban a sus propios trabajadores, a las autoridades dictatoriales del momento, para justamente, bueno, tener un objetivo seguramente también económico, de paso, y quitarse de encima el peso de los sindicatos. No te quepa duda, qué increíble, ¿no? El sector automotriz parece con una presencia fuerte en todo esto. A mí una cosa que me sorprende es por qué se ha investigado tan poco, ¿no? Y dicen que hay dos explicaciones, porque además lo más extraño es que en casi todas las leyes que se hicieron para evitar que se avanzara en esto, en Argentina punto final, en Uruguay la ley de caducidad, no están los delitos económicos como para no investigarlos, digamos, no caducan. Entonces, podría hacerse perfectamente y no se hizo. ¿Por qué? Hay dos explicaciones, puede haber más, pero las que yo recogí de documentación son dos. La primera es que en general las organizaciones que se formaron para encarar estos temas tuvieron un foco muy fuerte en los crímenes de lesa humanidad. O sea, la idea de los derechos humanos. También. Claro, porque es lo que acabamos de ver, que es impresionante, ¿no? Ver la cara de las personas, de niños. Eso tiene una fuerza tan grande que claro que es la primera prioridad, que aparezcan, que se sepa. Entonces esto quedó en un segundo lugar, pero hay algo peor para mí en lo segundo, que es la presencia actual de esas empresas, el poder aún vigente, incluso de las mismas personas. Entonces, y si no son esas personas, capaz que son los hijos. Esas familias, los mismos apellidos seguro. Entonces, es como que siguen teniendo poder y ese poder les permite ser impunes, porque logran, y yo estoy pensando en los medios, por ejemplo, Sí. como grandes empresas que tuvieron mucho que ver, al menos callándose la boca, cuando no siendo parte de ese proceso en donde nuestros países tuvieron esas noches gigantescas. Entonces, Hay un canal de televisión acá que estaba acusado de permitir la filmación de estudiantes, ¿no? Desde sí. sus ¿Y los edificios. diarios, Jano? ¿Y Sí. los diarios? Entonces, es un poco fuerte esto, pero en realidad explica por qué algo que estaría perfectamente, ya ni siquiera es el problema de las leyes que se hicieron para que no se pudiera investigar. Eso no los incluye. Entonces, podría haberse avanzado y no se ha avanzado nada, creo que demuestra que el poder sigue allí muy presente, con una particularidad que en general ponían muy poco la cara. Tienen esa capacidad, el poder económico en general se mueve muy en las sombras, le importa poco la visibilidad, al contrario, prefieren tener esta especie de opacidad que les permite, entre otras cosas, seguir de largo, por ejemplo, cuando recuperamos la democracia. Y el poder económico sigue siendo un poder a escala global ya vinculado a estos temas, ¿no? A partir de aquel momento por lo menos. Pero ya era una práctica habitual, por lo que decíamos, de que el poder económico estuviera asociado a las prácticas represivas. No tengo duda, y bueno, es el sentido de este programa, ¿no? Estamos, así como vimos que esto fue coordinado en un plan global, que es la experiencia del Plan Cóndor, no tengo ninguna duda que hubo, paralelo a esa coordinación de represión, una mirada global sobre el factor económico. Y ahí viene esa segunda dimensión que yo decía del experimento, ¿no? Se hizo en América Latina ese primer experimento de políticas neoliberales, particularmente en el Cono Sur. Y el modelo chileno es un ejemplo, lo trabajábamos, ¿no? Cuando veíamos lo que significaba la última elección en Chile y todo el debate sobre el modelo chileno. No podemos olvidar el rol de Estados Unidos y de Henry Kissinger en particular. Total, sí, y te agrego más elementos globales, que era Thatcher y Reagan. Porque en realidad, ¿cuál es la clave? Ese modelo no podía experimentarse en democracia. Era inaceptable, lo mismo que yo decía sobre lo que pasaba con los empresarios a los sindicatos, o sea, aprovechaban la dictadura para tratar de liquidar a los sindicatos. Bueno, esto fue parecido, era un modelo de un nivel de crudeza en términos sociales que no podía haber sido aplicado en democracia. Entonces, para gran parte del mundo, sobre todo los que tenían esta concepción, vuelvo a insistir mucho con Thatcher y Reagan, porque además fueron grandes amigos de Pinochet, terminaron eligiendo ese país y ese liderazgo
para lo que luego fue, incluso tiene ese nombre, ¿no? Los Chicago Boys, que son chilenos que estudian en la Universidad de Chicago con un profesor y elaboran una cosa que llamó el ladrillo, porque era como una especie de caja con el documento, que se lo llevaron a Pinochet, lo convencieron y le dijeron, usted tiene una estrategia política militar, bueno, acá está la estrategia económica. Y empezó a Chile, por eso se dice que Chile es la dictadura que tuvo más sentido en términos económicos, de modelo económico. Y efectivamente lo aplicaron, ¿no? Sería, a ver, para hacer un programa especial, ¿no? ¿Qué significa el modelo neoliberal? Que está en declive, aunque en algunos sentidos sigue vivito y coleando, pero claramente, si ustedes observan, fue lo que se aplicó: achicamiento del Estado, privatizaciones, reducción del gasto público, centralidad del mercado y desregulación de casi todo lo que regulaba el mercado, incluyendo lo laboral con la flexibilización, apertura económica, de vuelta a la conexión con lo internacional, porque son los inicios de la globalización. Entonces, nosotros, desgraciadamente, en nuestra región, servimos para que eso que vemos con tanta claridad en términos de derechos humanos y de pérdida de libertades, que fue la dictadura, diera paso también a la implementación de un experimento económico a escala global, porque este modelo luego se contagió en casi toda América Latina y finalmente en gran parte del mundo. O sea, de ese tipo de concepciones abrevaron muchos de los sectores políticos, sobre todo en la década del 90. Álvaro, con Francesca también hablamos del concepto de justicia, ¿no? Cuando hablamos de dictaduras hablamos de verdad y hablamos de justicia. Muchas veces nos pasa que desde Uruguay estamos mirando a Italia, por ejemplo, para ver si se hace o no justicia, porque es importante que de alguna manera se desarrollen procesos judiciales que se lleven adelante a escala internacional, especialmente cuando estamos hablando de procesos como el Plan Cóndor, que involucraron a tantos países. Está excelente la conexión, porque esa es la demostración de que tenemos que pensar este tipo de procesos también en clave internacional. Si gran parte del diseño y la ejecución militar, civil y económico tuvo que ver con una articulación internacional, tiene bastante sentido entonces que la forma y la escala de encarar, no sé, la investigación, el juzgamiento, tiene que tener un componente internacional. No todos, pero porque finalmente es muy importante también en términos de justicia de un país y demás, pero no podemos no tener una escala internacional que nos permita encarar lo que tuvo su origen y su desarrollo en una escala internacional. A veces incluso a nivel internacional se avanza más que en lo nacional. Es una de las experiencias, por ejemplo, aquí en Uruguay, ¿no? ¿Por qué? Por eso se apela tanto para el afuera. Exacto, porque además hay como una especie de mayor objetividad o hay mayor acumulación incluso en antecedentes, en información, y además no pesa tanto como pesa en los países la dinámica política de la coyuntura, ¿no? Recuerden lo que fue la salida de la dictadura en Uruguay, las negociaciones, es decir, todo eso produce un efecto que a veces neutraliza la posibilidad de hacer justicia, o por lo menos la enlentece, en fin. Bueno, los discursos que están hoy a nivel político, hoy año 2022, son escandalosos algunos, sí, ¿no? Si hablamos de justicia post-dictadura, de justicia transicional. Total, total. Y fíjate que así como muchas veces lo internacional hace avanzar más estas cosas, también es muy resistido. Hay teorías, ¿no?, que hablan de que no se puede permitir perder soberanía jurisdiccional con respecto a tribunales. Hay todo un debate teórico, yo diría más bien político, después le ponen ropa teórica, pero es político, de si corresponde o no que organismos internacionales intervengan en casos así. Yo creo que esa visión de que no ocurra es una visión totalmente atrasada. Y han sido claves en algunos procesos de algunos países. Pienso, por ejemplo, en el continente africano, en algunos casos han sido y el caso uruguayo también, para no ir lejos. Entonces, ni que hablar, bueno, en lugares como África hubiera sido imposible. Pero ahí viene otra cuestión de lo internacional, que es ver la dimensión internacional de la resistencia. No solamente de los procesos judiciales como tal, ¿no?, de la resistencia. Denuncias, solidaridad, presiones, todo eso también opera, sobre todo mientras se están dando, porque ahora estamos hablando de juicios post, pero yo diría que esa capacidad internacional de someter a presión, de denunciar, incluso de con la solidaridad intervenir en los países mientras está pasando, mientras vemos a esos niños, niñas, personas que están sufriendo, ahí es un momento clave para actuar internacionalmente, y eso vale para hoy. Porque en el mundo entero están pasando cosas dramáticas que exigen de que quienes las vemos a veces por televisión tengamos actitudes solidarias, como en un momento las necesitamos en este país. Y eso pesa mucho,
funciona, genera mucha presión, sobre todo molesta a los dictadores, a quienes reprimen a sus pueblos, esa denuncia internacional. Cada vez más, entre otras cosas, porque los medios de comunicación no dejan nada fuera y se permite entonces, a través de esa capacidad global de poner los temas, de a veces salvar vidas, ¿no? Muy bien, hay una promoción incluso de todo eso, de todas esas dictaduras a nivel internacional, de limpiar su imagen, ¿no? Pasó en el Mundial del 78 durante Argentina, con eslogans. Somos derechos humanos. Y otras cuestiones. Por eso coincido contigo en que es una preocupación que estas cosas tomen el mayor estado público, máxime hoy con la cantidad de elementos que existen para que así suceda. Pensemos que en la década del 70 no había, por supuesto, no había ni redes sociales ni los elementos que manejamos hoy. Totalmente. Sí, lo más importante es que no quede la impunidad, ¿no? Yo creo que el resultado de todo esto es evitar la impunidad en la violación de derechos humanos, en los crímenes de lesa humanidad, pero también la impunidad en los delitos económicos. Hay que trabajar para eso, yo creo que es un asunto clave. Nos dejó también esa época todavía presente algunos de los rasgos de esa segunda dimensión económica que es las políticas neoliberales, sobre todo en lo cultural, sigue vigente, el individualismo, el hacer la tuya, el sálvese quien pueda, pero también quedaron cosas muy positivas, quedó una forma de mirar los derechos humanos mucho más fuerte, que antes no existía, tanto en lo nacional como en lo internacional. Quedaron organizaciones increíbles, como familiares de desaparecidos, como madres de Plaza de Mayo. Los militares no estaban preparados para enfrentar ese tipo de organización. No se imaginaban a señoras mayores, amas de casa, con pañuelos en la cabeza, no sabían qué hacer, y creo que eso lo vamos a ver ahora en el tercer bloque, una referente como fue Eve de Bonafini. Yo creo que eso también es parte de la herencia de esta etapa tan oscura, y bueno, habrá que aprender y sobre todo mantener prendidas esas llamas, ¿no? Y la resistencia que aún tienen y la fuerza que aún tienen, que es admirable. Así es. Muy bien, Álvaro Padrón, como siempre, muchas gracias. Gracias. Y vamos a hablar de Eve en el próximo bloque de Sin Fronteras, así que quédense, ya volvemos. Bien, y seguimos con este programa en el último tramo vinculado al Plan Cóndor, a los derechos humanos, y es imposible no hablar de la figura de Eve de Bonafini, figura fundamental dentro de las Madres de Plaza de Mayo, figura fundadora, protagonista, como tantas otras, de toda una historia de represión en la República Argentina. Eve de Bonafini murió el 20 de noviembre y a través del siguiente tape vamos a hacer una breve semblanza de lo que fue su vida. Nacida el 4 de diciembre de 1928 en una casa de pisos de material en El Dique, un barrio obrero de Ensenada, Eve María Pastor de Bonafini fue la hija mayor de una familia en la que el padre se ganaba el pan trabajando en una fábrica de sombreros y soñaba con ser maestra, aunque su familia no estuvo de acuerdo y la enviaron a aprender corte y confección. A su esposo Humberto Bonafini, obrero como su padre, lo conoció en el barrio y se casaron en 1949 en la iglesia San Francisco de la Plata, y al poco tiempo quedó embarazada de Jorge Omar, su hijo mayor, que nació en 1950, 3 años después su segundo hijo Raúl, y en 1965 nació Alejandra, la menor de los hermanos. El 8 de febrero de 1977 su hijo mayor Jorge Omar fue secuestrado y desaparecido en La Plata, y el 6 de diciembre ocurrió lo mismo con su otro hijo Raúl Alfredo en Berazategui, mientras que el 25 de mayo de 1978 desapareció también su nuera María Elena Buñones Cepeda, esposa de Jorge. El mismo 8 de febrero de 1977 comenzó la búsqueda de su hijo, con un habeas corpus escrito a mano y presentado por su marido, con el que comenzó a golpear las puertas de las comisarías y de los regimientos para saber dónde estaba su hijo mayor. El 30 de abril de 1977, otras mujeres que buscaban a sus hijos e hijas empezaron a juntarse en Plaza de Mayo, y Eve se sumó días más tarde, tras comunicarse con Azucena Villaflor de Vicenti y otras madres, con las que se abocó a juntar dinero y las firmas para publicar una solicitada en la que
que se denunciara públicamente lo que muchas familias sufrían. Eve se sentía más cómoda definiendo a las madres como una organización política que como un organismo de derechos humanos y fue presidenta de la asociación desde 1979, cuando se destacó por la lucha contra la impunidad de los culpables de delitos de lesa humanidad, así como por reivindicar la vida de los desaparecidos, rindiendo homenaje a sus actos y no solo a su desaparición. En varias oportunidades sufrió ataques personales, pero también sus allegados y la asociación, desde insultos, amenazas de muerte y torturas, y en 2001 2 personas ingresaron a su domicilio y al no encontrarla, torturaron a su hija Alejandra, que fue golpeada y quemada con cigarrillos. La lucha de Eve de Bonafini por los derechos humanos y la justicia tuvo múltiples capítulos que acompasaron su vida desde los aciagos años de la dictadura, no exentos de polémicas y enfrentamientos con estamentos políticos, judiciales y, por supuesto, con quienes reivindicaban los crímenes del terrorismo de Estado. Mediática y referencial, Eve de Bonafini sufrió amenazas, agresiones, descalificaciones y ataques, aunque también participó a lo largo y ancho del mundo en múltiples conferencias, eventos y acontecimientos sociales y políticos que la definieron como una figura determinante en la búsqueda de verdad y justicia en su país, así como una personalidad por la lucha de los derechos humanos en el mundo. Eve es una figura imposible de ubicar en alguno de los casilleros tradicionales, multifacética y diversa. Seguramente cada quien tiene su propia experiencia y mirada sobre ella. La reivindicación habitual sobre el papel de las madres y sobre Eve en particular gira alrededor de su rol durante los años de dictadura o en las luchas posteriores contra la impunidad. Así comienza un artículo que fue publicado en Página 2, este medio argentino, y que junto a otras personas firmó el filósofo y también docente Diego Stulwark, a quien recibimos esta noche aquí en Sin Fronteras. Diego, buenas noches y gracias por estar este rato con nosotros. Muchas tardes, un placer, muy bueno el informe. Gracias. Diego, ¿por qué Eve es una figura imposible de ubicar en alguno de los casilleros que conocemos como tradicionales? Bueno, quizás hay más de un motivo, pero me parece que hay uno que podría ser el comienzo de todo, que es esta conexión que hay en ella entre lucha por la justicia y una enorme arbitrariedad. Me parece que son las dos cosas, van juntas. En un libro publicado en Argentina en 1983, llamado Las locas de la Plaza de Mayo, un corresponsal de un periódico, de una agencia de noticias de Francia en la Argentina, hablaba justamente de este modo en que se conoció por primera vez a las madres, ¿no? Antes de madres de Plaza de Mayo fueron llamadas locas de Plaza de Mayo. Fueron llamadas así porque ellas establecieron un tipo de contranarración, empezaron a hablar en contra de las verdades que venían del Estado terrorista, pero en aquel momento también de la cúpula de la Iglesia Católica y también de los núcleos intelectuales y empresariales que apoyaban la dictadura. Entonces ellas buscaban una verdad privada, personal, ¿no? Se preguntaban por qué había pasado con sus hijos y haciendo eso tocaban la verdad última que el poder no podía confesar, ¿no? Sobre el carácter absolutamente clandestino de la represión. Y más tarde está este segundo momento, en donde las madres de Plaza de Mayo dicen que fueron paridas por sus hijos revolucionarios, desaparecidos o muertos, ¿no? Hijos e hijas. Ahí se invierte una relación biológica, ¿no? Las madres engendran a los hijos y aparece una relación nueva, política. Son los hijos desaparecidos que invisten a las madres de un poder, que es un poder de madres sociales, de madres colectivas, que empiezan a cobijar toda clase de luchas sociales y políticas en el país. Esto es una enorme novedad, porque es una política que no es una política de partido político y Estado, digamos. No es una política que se ocupa de justificar la aplicación de la ley, sino que se ocupa de la legitimidad y anuncia que no se puede llamar democracia a ningún tipo de estructura social o represiva heredada del terrorismo de Estado. Creo que todo esto las fue volviendo inclasificables, ¿no? Porque una y otra vez denunciaron las maneras en que la ley pretendía imponerse de una manera que no fuera capaz de revisar sus propias condiciones económicas, sociales, políticas, jurídicas. Y eso ha hecho que las madres de Plaza de Mayo fueran tan luminosas, tan brillantes, y Eve particularmente encarnara eso de una manera extraordinaria, ¿no? La Argentina sería un país irrespirable sin las madres de Plaza de Mayo.
Diego, hablabas recién un poco, bueno, de ese concepto de las locas de Plaza de Mayo, mujeres que estaban muy solas hasta que aparece la figura de Eve de Bonafini, o por lo menos fue una de las figuras más preponderantes por su propio carácter, por su propia forma de ser, por lo que uno pudo ver en el devenir del tiempo. ¿Qué significaba o qué significó su presencia dentro de la organización, tal vez para darle un impulso que la llevara incluso más lejos de lo que tal vez pretendían en su momento, que era saber simplemente la verdad de lo que había pasado con sus hijos? Bueno, claro, la tentación en este momento es de poner toda la atención en Eve, y hay que decir que Eve fue una personalidad extraordinaria dentro de un colectivo mucho más amplio, no solo que fueron las Madres de Plaza de Mayo, que también sufrieron divisiones. Madre de Plaza de Mayo terminó siendo dos corrientes, ¿no? La Asociación Madre de Plaza de Mayo, donde estaba de Bonafini, y Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que es otra organización. También surgió Abuelas de Plaza de Mayo, que es otra organización, y no hay que olvidar que el movimiento de derechos humanos estuvo siempre compuesto de manera muy plural, ¿no? Por el CELS, por el APDH, por la Liga de los Derechos Humanos, y que a la larga esa lucha se fue siendo acompañada por todo tipo de agrupaciones gremiales, políticas, ¿no? Hubieron todavía más organismos de derechos humanos como familiares, en fin, después surgió Hijos. Entonces, hoy estamos mirando a Eve de Bonafini, podemos hablar de Bonafini, hay que hablar de Eve de Bonafini porque fue una personalidad extraordinaria. Me parece que, sin embargo, hay que hacerlo siempre teniendo presente que ella fue esa personalidad en el contexto de una lucha mucho más amplia y mucho más colectiva. Y con respecto a lo que preguntabas, la verdad, creo que el coraje personal de Bonafini, ¿no? Su capacidad comunicativa, su capacidad de interpelación, terminó un poco, como decía antes, yo creo que ligando una búsqueda privada por la verdad, qué pasó con nuestros hijos, en una gran pregunta política, ¿no? Es si hay un poder político capaz de tener una verdad que no sea la represión clandestina. Eso es una pregunta que valía para la dictadura, pero que las Madres del Plaza de Mayo extendieron también para la democracia. Es decir, una democracia neoliberal sigue fundándose todavía en un nivel de violencia y expropiación clandestina, decisiones que no entran en el Parlamento, decisiones que no entran de lleno en la vida política, y en tanto eso sea así, las Madres de Plaza de Mayo siempre tienen palabra, y quiero decir, las Madres de Plaza de Mayo tampoco terminan con el fallecimiento de Eve, que, insisto, fue una personalidad extraordinaria, pero no fue ni la fundadora de la Madre de Plaza de Mayo, no fue la primer Madre de Plaza de Mayo, digamos, ni tampoco fue un factor individual que se sobreponga y anule la trama colectiva, que es muy importante, ¿no? Ujú. Volviendo un poquito a Eve y después vamos a seguir con una mirada un poquito más amplia en lo que refiere a esta situación en Argentina, pero ustedes en el texto que publicaron en página 12 dicen una enseñanza que nos dejó es saber decir que no. ¿Qué enseñanzas quedan de este tipo de luchas, de este tipo de mujeres que la pelearon durante tantísimas décadas y que muchísimas veces fallecieron sin poder encontrar a sus hijos o sus hijas y sin saber qué pasó? Sí, bueno, nosotros estuvimos en la época de la universidad, en la agrupación llamada El Mate, en la Facultad de Ciencias Sociales, un grupo grande de jóvenes que entramos, como dijésemos, en la vida histórico-política del país a partir de un contacto muy fuerte con las Madres de Plaza de Mayo y personal con Eve, ¿no? Y sí, se podría decir que esta capacidad de decir que no es un gran aporte de las Madres de Plaza de Mayo que quizás hoy comunica, por ejemplo, con los feminismos y con tantas otras luchas, ¿no? Me parece que la búsqueda de las madres no terminó, no solo porque hoy todavía no hay suficiente información sobre el conjunto, por ejemplo, de los nietos apropiados por terrorismo de Estado, porque no se conoce todavía exactamente muchísima información sobre esos hijos tan buscados, hijas tan buscadas por ellos. Hoy en la Argentina existe creo que no solo en Argentina, pero en Argentina existe una derecha negacionista, influyente, que dice que los 30.000 desaparecidos es un dato falso, un dato ficcional, que los derechos humanos son un curro, una Sí, chantada, Diego, una manera de acá actuar. también está lo mismo, Claro. lamentablemente. Entonces, de eso, me parece que el gesto de las Madres de Plaza de Mayo fue una y otra vez mirar al Estado y pedir verdad. Es decir, ¿a quién le corresponde establecer la cantidad de desaparecidos? ¿A quién le corresponde encontrar a los nietos? ¿A las madres de Plaza de Mayo y a las abuelas o al Estado? Yo diría a las madres y a las abuelas, pero por defección del Estado. Entonces, el negacionismo consiste en el hecho de establecer las continuaciones entre terrorismo de Estado y democracia actual. Es decir, como si el Estado no tuviera nada que ver con el hecho de haber establecido ese tipo de intervención tan brutal sobre la sociedad que dio por efecto las actuales estructuras. Entonces ahí entre verdad y economía, entre verdad y derecho, entre verdad y política hay un juego que yo insisto es una verdad
que las madres fueron desarrollando buscando a sus hijos y a sus hijas y encontrando que lo que estaban buscando ellas era el fundamento mismo del orden social, de cómo se construía esta dimensión tan injusta que en nuestros países todavía perdura en el orden social. Diego, y ese negacionismo es un nuevo elemento de lucha también para las madres en este momento, como pase, como decía Maite recién, aquí en nuestras sociedades. Hoy día, en Brasil, Argentina, Uruguay, hay un negacionismo sobre esa época, y hablando como estamos en este programa del Plan Cóndor, como que nada de esto hubiera sucedido. ¿Estamos ante un nuevo escenario que en este caso tiene que ver con esos relatos? Claro, estamos en el nuevo y antiguo escenario de unas derechas que niegan lo que hacen, ¿no? O sea, en Argentina, cuando las madres del Plaza de Mayo iban a preguntar por sus hijos, los mismos que las atendían eran los mismos que preparaban la acción del terror clandestino. Entonces es una negación que siempre existió en las derechas, ¿no? O sea, no poder decir lo que efectivamente hacen, porque si dijeran lo que efectivamente hacen, perdería el mínimo de legitimidad que aspiran para poder, digamos, sostener un modo de acumulación. Entonces me parece que es un nuevo viejo tema, hoy reaparece. Y me parece que, bueno, hay muchas personas, ¿no? Estos días, con el dolor de la muerte de Eve, pusieron en circulación un discurso de la orfandad, ¿no? Nos quedamos huérfanos, sin Eve, ¿no? Un poco exagerando como si todas las madres, ¿no? Hubieran fallecido, pero la verdad es que son todas muy, muy viejitas ya, y entonces esta imagen del fin de las madres de Plaza de Mayo circuló. Yo tengo la impresión de que Eve de Bonafini y las madres de Plaza de Mayo tuvieron una actitud particularmente maternal al dejar preparado, con mucho esmero, los últimos años, nuevas generaciones, me voy a incluir ahí, ¿no? Que estamos muy orgullosos de habernos formado en algún momento de la experiencia junto con ellas, de haber recibido ese mensaje y que estamos en condiciones de dar esa discusión muy dura contra el negacionismo, contra las nuevas derechas y para reconstruir en las luchas del presente todo ese cúmulo de historicidad que ellas pusieron a nuestra disposición. Diego Stulbarg, filósofo y docente y autor de este artículo en Página 12 que justamente echaba el foco sobre la vida de Eve de Bonafini. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Sin Fronteras. No, muchas gracias a ustedes. Me parece que cumplen un papel fundamental con este tipo de informes. Muchísimas gracias. Nos vamos. Nos vamos, llegamos al final. Qué importante es el final que decía Diego, ¿no? De que la lucha sigue. Por suerte hay gente que la representa. Gracias por estar como siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí en la pantalla de TV Ciudad. Chau.